Sistema súper lujoso. Web novela. Título alternativo, Soy un cuatrillonario. Autor, Ciro Juan. Web traducción, Tu novela ligera, com. Capítulo 221. No pasó mucho tiempo antes de que Celia se detuviera frente a Joshua en su auto favorito, un Ferrari rojo. Joshua estaba a punto de abrir la puerta del asiento del pasajero delantero para entrar. Sin embargo, Celia bajó la ventanilla y le dijo a Joshua, «Lo siento. Joshua, a mis mejores amigos no les gusta ir de compras con chicos, así que puedes divertirte solo. Adiós». Con eso, pisó el acelerador y desapareció justo debajo de las narices de Joshua. Joshua se quedó de pie en el viento con cara de confusión. De hecho, estaba confundido, no podía creer que Celia hiciera semejante truco. Hacerlo esperar aquí por ella era solo una excusa. En primer lugar, ella no tenía intención de traerlo con ella, no podría deshacerse de él si él conducía y la seguía, pero ya era demasiado tarde para empezar a conducir. No pudo alcanzarla. ¿Qué tengo que hacer? Regresa, no. Puedo permitirme la humillación. Los dos salieron juntos, pero él volvió solo. Finalmente decidió irse y beber con sus amigos. Mierda, Celia. No volvió a casa hasta la noche. Vio a su papá John y a su mamá Mindy sentados en el sofá de la sala tan pronto como entró a su casa. Quería escabullirse escaleras arriba. Sin embargo, Mindy la detuvo. Solo podía sentarse con ellos. ¿Cómo te fue, Celia?, preguntó Mindy. ¿Cómo estuvo qué?, preguntó Celia, fingiendo no entender. No te hagas el tonto, Josué. Él no es nada especial. Celia respondió casualmente. ¿Qué quieres decir con que no es nada especial? Es un estudiante destacado que estudió en el extranjero. Mamá. Ni siquiera nos dice en qué escuela se graduó. ¿Un estudiante destacado? Acaba de gastar algo de dinero para estudiar en el extranjero porque no puede venir aquí. No te dejes engañar. Bueno. Aún así, es bastante bueno, alto y tiene buenos antecedentes familiares. De su padre, mamá, ¿qué me importa quién es su padre? ¿Por qué no importa? Estoy tratando de tenderles una trampa. No me interesa. Tú. John, mira la buena hija que criaste. Mindy se volvió y le gritó a John. ¿Qué tiene que ver conmigo? John preguntó inocentemente. ¿Por qué no tiene nada que ver contigo? Ella te ha estado siguiendo estos años. Celia solía ser muy obediente. Ella nunca me respondió. Nuestra hija se volvió así porque estás fuera todo el tiempo, murmuró John. John. Joven, ¿cómo te atreves a culparme? ¿Crees que quiero estar lejos todo el tiempo? ¿Crees que quiero volar por todo el país y el mundo? ¿No estoy agotado? ¿Podrías darte el lujo de vivir en una villa tan bonita y contratar gente para hacer las tareas del hogar si yo no hago eso? Nosotras, madre e hija, nos habríamos muerto de hambre con tu salario. Mindy rugió enojada. Está bien, está bien, está bien. Todo es mi culpa. Has trabajado tan duro, cariño. No eduqué bien a nuestra hija. La educaré en el futuro. John rápidamente admitió su error. Si él no admitía que estaba equivocado, ella volaría el techo de su casa. HMPH. Bueno, mamá, subiré primero si no hay nada más. Esperar. ¿No he terminado aún? ¿No sientes nada por Joshua? Mindy preguntó seriamente. Sí. Y todavía estoy en la escuela. ¿Estás tan ansioso por casarme?, Celia dijo un poco ofendida. Capítulo 222. Celia, no estoy ansioso por casarte. Solo estoy tratando de encontrarte un gran tipo. Como Josué, su altura, apariencia, estatus y antecedentes son al menos mejores que los de los que todavía están en la escuela. Simplemente no quiero que pierdas el tiempo con estudiantes pobres. ¿Que lo hace mejor que los demás? ¿No es solo un heredero rico que solo dependía de sus padres?, replicó Celia. Y que si es un heredero rico, ¿qué les pasa a los herederos ricos? Mientras sea amable, ambicioso y sus padres lo ayuden, podría eclipsar a sus padres en el futuro. Está bien. Está bien. Tienes razón. Pero todavía soy joven. No quiero tener una cita tan temprano. ¿Quieres dejar de presionarme?
suplicó Celia. No. Algo está mal. ¿Tienes novio en la escuela? Mindy preguntó de repente. ¿Qué? Yo, no tengo novio. No inventes cosas. Celia respondió nerviosamente. Hay algo sospechoso en tu nerviosismo. Llevo años en el mundo empresarial. ¿Crees que no puedo ver lo que estás haciendo? Dime. ¿Quién diablos es él? Dijo Mindy con severidad. John también dejó el periódico y miró a Celia. No tenía idea de que su hija tenía novio. Si era cierto, era algo grave y había que abordarlo. Las chicas eran acosadas fácilmente. Mamá. Es cierto. Podrías dejar de inventar cosas, John. Mira la buena hija que criaste. Celia, dime si tienes novio. No te estamos poniendo las cosas difíciles, pero tú, como niña, debes tener cuidado, respeto, ¿entendido? Dijo John. Papá. Yo, realmente no tengo uno. ¿Cómo no pudiste creerme? Celia dijo ofendida. ¿Fue a la escuela secundaria contigo? ¿O fue a tu universidad? Espera un minuto. Algo. Se le ocurrió a John. Celia lo siguió a la ciudad de Su durante un año de escuela secundaria. Él fue transferido de regreso, pero ella se negó a regresar y quería continuar la escuela allí, diciendo que debería aprender a ser independiente desde que era mayor. Pensó que su hija había crecido, mirando hacia atrás. ¿Podrían haberse juntado en ese momento? Durante ese año, solo íbamos a verla ocasionalmente. Entonces no se mudaron allí, ¿verdad? Es posible. A John le rompió el corazón esa idea. Algún punk había logrado encantar a su hermosa hija. Si supiera quién era, se rompería las piernas. Celia, dime la verdad. ¿Te negaste a seguirme durante el último año solo para estar con él? John preguntó después de calmarse. ¿Qué? Celia, ¿entonces no querías volver durante el último año para poder estar con él? Habla. ¿Vivían juntos en ese momento? ¿Crees que estás lista para extender tus alas y dejar el nido, maldita niña? ¿Cómo te atreves a mudarte con otra persona sin decírnoslo? ¿Estás tratando de cabrearnos? Mindy estaba muy enojada después de escuchar lo que dijo John. Se había mudado su hija con otra persona sin decírselo. Eso fue simplemente atroz. La cuestión era que ni siquiera sabían quién era el chico. Eso fue lo que más los enfureció. Papá. Mamá. ¿De qué estás hablando? No me mudé con nadie. Celia estaba al borde de las lágrimas. John, has hecho un trabajo muy bueno. ¿Cómo es posible que no supieras que algo estaba pasando con tu hija, como criaste a nuestros hijos? Mindy se volvió para interrogar a John. John no dijo nada. De hecho, fue su culpa. Descubrió quién era, David. Liddell, un niño que salvó la vida de su hija, que además era su compañera de clase. Recordó que su hija lo mencionaba a menudo en ese momento. Incluso le pidió a su hija que lo invitara, pero él parecía haberlo rechazado. Él también estaba ocupado con el trabajo en ese momento, por lo que no le prestó más atención. Ni siquiera tuvo tiempo de agradecerle a David. Ahora parecía que efectivamente había fallado en sus deberes como padre. Capítulo 223. ¿Es David? Preguntó John. Papá. Nunca me he mudado con nadie. ¿Quién es David? Preguntó Mindy. John le contó a Mindy todo sobre el rescate de Celia por parte de David. ¿Qué? ¿Un repartidor? Celia, te lo digo. Nunca permitiré que estéis juntos. ¿Cómo es que un repartidor es lo suficientemente bueno para mi hija? Exclamó Mindy. Mamá. ¿Qué hay de malo en entregar comida? Además, David solo trabaja parte tiempo. No es que reparta comida todo el tiempo. Celia también gritó. Mindy podría criticarla, pero no David. David arriesgó su propia vida para salvarla. ¿Entonces lo admites? Mindy sintió que su presión arterial aumentaba un poco. Estaba su hija saliendo con un compañero de clase que repartía comida. ¿Cómo podría aceptar eso? Celia siempre había sido su orgullo. Había entrenado a Celia desde una edad temprana, sin importar el costo. Celia también era trabajadora. Podía tocar el piano, jugar al ajedrez, caligrafía, cantar, bailar y hacer casi todo. Lo más importante es que cultivó el temperamento de Celia.
creía que su hija era el centro absoluto de atención donde quiera que fuera. Sin embargo, una hija tan excelente había elegido estar con un repartidor, incluso si no era un repartidor. Estaba trabajando parte tiempo entregando comida en lugar de estudiar mucho en la escuela secundaria. ¿Qué tan bien podría estar su familia? No podía permitir que David arruinara a su hija, tuvieron que separarse. Debes romper de inmediato. Mindy ordenó a Celia. No. Quiero estar con David. Arriesgó su vida para salvarme. Está bien que no le agradezcas, pero ¿cómo pudiste decir tal cosa? Gritó Celia. David te salvó la vida y le estamos muy agradecidos, pero no deberías entregarte a él solo porque te salvó la vida. Esto no es amor. Solo quieres devolverle su amabilidad, no serás feliz en el futuro. Aconsejó John. Papá, ¿cómo sabes que no seremos felices? David es fuerte mentalidad, ambicioso, optimista y alegre. Es 100 veces mejor que el Joshua Monk que acababa de presentar. Tú. Estás tratando de enojarme. Mindy estaba tan enojada con Celia que no podía decir una palabra. John también tenía dolor de cabeza. Su hija parecía haber tomado una decisión acerca de David. Había sido descuidado. Cuando rescataron a su hija, debería haberla convencido y darle a David algo de dinero como compensación. Dada la situación familiar de David, él no diría que no. En ese caso, no habrían enfrentado estos problemas después. Su hija era joven y alguien había arriesgado su vida para salvarla, por lo que la figura alta debía haber ocupado un espacio en su corazón. Además, los dos eran compañeros de clase. Sería extraño si no desarrollaran sentimientos el uno por el otro cuando estuvieran juntos todos los días. ¿Qué deberían hacer, realmente? No le importaba, si David era realmente como dijo Celia, no estaba en contra de que salieran. Pensó que su hija siempre había sido una buena niña, pero de repente hizo algo así sin decírselo a sus padres, por lo que le resultó difícil aceptarlo. Además de eso, habían vivido juntos durante un año sin que supieran quién era el niño. Ahora que sabía que era David, quien había salvado la vida de su hija, no tenía comentarios. Alguien que arriesgaría su vida para salvar a un pasador. Debe ser una persona amable. No tenía requisitos sobre dinero ni antecedentes, solo tenía que ser bueno con su hija y tenía que agradarle. A su familia no le faltaba dinero y, en su opinión, tener demasiado dinero no servía de nada. Sin embargo, ese no fue el caso de su esposa. Mindy había luchado en el mundo de los negocios durante años y había conocido a muchos chicos excelentes. Un chico de un pueblo pequeño como David no era rival para estos tipos. Además, su esposa era una mujer muy orgullosa. Si sus amigos y socios en el mundo de los negocios supieran que ella había tenido un hijo así en ley, cavaría un hoyo en el suelo para enterrarse. ¡Qué dolor de cabeza! Una era su hija, la otra era su esposa. Él no sabía qué hacer. John, ¿qué sugieres que hagamos? Todo es tu culpa. Tuvimos una hija obediente, solo han pasado un par de años y mira cómo la criaste. ¿Cuál es el punto de que me muera trabajando ahí fuera? Mindy lo regañó mientras señalaba a John. ¿Por qué no conocemos a David primero? John preguntó con cuidado. ¿Reunirse con él? ¿De qué sirve conocer a un hombre de un condado miserable? Mindy rechazada. Mamá. No permitiré que hables así de David. Tú, realmente quieres enojarme, ¿no? Bien. Dejen de discutir, ustedes dos. Creo que deberíamos conocer a David. Después de todo, salvó la vida de nuestra hija. Sin él, ella no estaría sentada aquí ahora mismo. ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas entonces? ¿No lo crees, cariño? Preguntó John. Mindy dejó de hablar. Ella no era irrazonable, estaba agradecida de que David arriesgara su vida para salvar a su hija. Sin embargo, no podía simplemente salvar a alguien y robárselo sin decir una palabra. Si David fuera compañero de clase de su hija en la Universidad de Greenwood, ella lo habría aceptado si fuera de una familia mejor. Sin embargo, David era de un condado pequeño y ni siquiera parecía pertenecer a una familia establecida, lo que le dificultaba aceptarlo. Su hija fue excelente, basta con mirar la reacción de Joshua y su madre hoy. La familia Houston era una familia acomodada con cientos de miles de millones de dólares en activos.
El heredero de semejante familia no podía apartar los ojos de su hija. Si David se convirtiera en su hijo Henley, sus amigos en los negocios se enterarían. Como se suponía que debía mantener la cabeza erguida entonces, no podría suceder, sería un placer conocer a David. Ella le haría saber la diferencia entre él y Celia y luego le daría algo de dinero para que dejara a Celia. Un miembro de base de un condado pequeño como David probablemente nunca había visto $100,000. Entonces, eso está arreglado. Después de descubrirlo, Mindy se volvió hacia Celia y le dijo, Celia, no me culpes. Yo he estado ahí antes. Y quiero estar contigo todo el tiempo, cuidando a mi marido y a mi hijo en casa, pero tu padre no es lo suficientemente bueno. Su escaso salario solo podría evitar que nos muramos de hambre, pero quiero lo mejor para ti. Así que solo podía trabajar duro. De lo contrario, ¿cómo crees que conseguiste esta casa tan grande y el coche que conduces? Confía en mí. No te haré daño. Capítulo 224. Celia se sintió aún peor cuando Mindy se mostraba tan reflexiva y sensata. Habría preferido que Mindy la hubiera criticado como lo hizo inicialmente. También sabía lo difícil que había sido para su madre todos estos años permitir que su familia viviera una buena vida. Sin embargo, no pudo olvidar a David. Habían pasado 3 años y nunca se habían visto desde entonces. Pero ella todavía no podía olvidarlo, todavía recordaba el perfil del rostro de David cuando la salvó. Los sentimientos no eran algo que pudieras controlar, no tenía gente persiguiéndola en la universidad, ella hizo. Muchos, había. Tantos de ellos, las mejores universidades como la Universidad de Greenwood reunieron élites y talentos de todo el país e incluso del mundo. También hubo personas mucho mejores que Josué, sin embargo, ella no sentía nada por ellos. Cuando Celia se enteró de que David vendría a la ciudad capital por la mañana, su corazón latía más rápido y su sangre fluía más rápido. Mamá. Sé lo duro que has trabajado a lo largo de los años. También sé que quieres lo mejor para mí. Pero realmente no puedo olvidar a David. Celia lloró mientras abrazaba a Mindy. Está bien. Está bien. Conozcamos a David primero. Mindy la consoló mientras le daba una palmada en la espalda a Celia. Parecía que solo podía empezar con David. La mejor solución era hacerle saber a David la diferencia entre ellos y hacer que se retractara. John parecía indefenso, su esposa era competitiva y le gustaba competir con los demás. Estaba celosa de sus mejores amigos y compañeros de clase que conducían coches de lujo y vivían en mansiones, por lo que insistió en hacer negocios. Al final, ella incluso le echó la culpa a él. Su salario no era alto, pero era suficiente para que su familia viviera una vida cómoda en la ciudad capital y había mucho margen de mejora, por que hablaba como si no fuera suficiente con llevarse comida a la boca. Aunque él no le había ofrecido ninguna ayuda sustancial en su trabajo, su negocio no habría sido tan fácil si él no hubiera tenido su puesto actual. Creía que el dinero caía del cielo, oh. Sin embargo, estos años habían sido un poco difíciles para ella. A pesar de su orgullo, el padre y la hija también se beneficiaron. En realidad, realmente no podía permitirse un coche de lujo ni una mansión con su salario actual. La madre y la hija se abrazaron durante bastante tiempo. Al ver que Celia se había calmado, Mindy preguntó, Celia, ¿qué está haciendo David ahora? Él asiste a la Universidad de South River en la provincia de South River, respondió Celia. La Universidad de South River tampoco está mal, al menos es una de las 10 mejores universidades del país. ¿Con qué frecuencia os veis estando tan lejos? Mindy preguntó de nuevo. Celia pensó que ahora no podía decir la verdad. Si sus padres descubrían que ni siquiera había empezado a salir con David, nunca tendría la oportunidad. Como sus padres pensaban que ella y David se habían mudado juntos, que así sea, lo que se había hecho no se podía deshacer. Podría obligarlos a estar de acuerdo de esta manera. Capítulo 225. Es incierto. A veces, David encuentra tiempo para venir a Capital City durante las vacaciones y yo le hago compañía unos días. Susurró Celia, no estaba acostumbrada a mentirles a sus padres. Entonces se ven cada día festivo durante la universidad. Sí. Entonces. ¿No volviste con tu papá durante tu último año también por culpa de David?
Celia apretó los dientes y respondió, sí. Tú, Mindy estaba tan enojada que se quedó sin palabras. ¿Cuándo os reuniréis la próxima vez? David dijo que vendrá a la ciudad capital en unos días. Bueno. Invítalo a nuestra casa cuando esté aquí. Podemos conocerlo y agradecerle. Mindy enfatizó la palabra, gracias. Dijo que tiene algo que hacer en la ciudad capital. ¿Qué tiene que hacer un universitario como él? No es solo una excusa para verte. Invítalo, ¿me oyes? Ok, lo tengo. Muy bien, hemos terminado contigo, sube y descansa. Está bien, buenas noches, mamá y papá. Celia. Subió las escaleras, tenía que descubrir cómo conseguir que David viniera a su casa y se ocupara de sus padres. John y su esposa pronto se quedaron solos en la sala de estar. John, ¿qué vamos a hacer al respecto? Mindy preguntó con ira reprimida. Cariño, cálmate primero. Consoló a John, ¿cómo podría no estar enojado? Celia solía ser muy obediente. Ella nunca me respondió, y ahora me responde en nombre de un repartidor. El piano, el ajedrez, la pintura, el canto, el baile y la etiqueta social que me he esforzado por enseñarle ahora son en vano. Mindy se enfureció. ¿Cómo son en vano? ¿No le va bien? Preguntó John, ¿cómo no son en vano? Si Celia se casa con David, vivirá en una casa pequeña y no incluso podría permitirme una sirvienta. Tendrá que hacer la compra, cocinar, lavar la ropa, limpiar y cuidar a los niños. ¿No se han aprendido todas esas habilidades en vano? Ella se convertirá en una intermedia, mujer anciana con rostro demacrado en unos pocos años. ¿Por qué esta chica nos decepciona? ¿Por qué no entiende mis buenas intenciones? Estarás aquí para ella, ¿no? Ganas mucho dinero, ¿por qué no les ayudas un poco, tú? John, ¿quieres que estén juntos? Lo acabas de decir tú mismo, ¿por qué me culpas de nuevo? John preguntó inocentemente, yo. Si Celia se casa con David, prefiero donar todo mi dinero en lugar de darles un solo centavo. Que sufran. Que vivan la vida que eligieron. Mindy furiosa, ¿quieres ver sufrir a tu hija? ¿Quieres que ella haga las compras, cocine, lave la ropa, limpie y cuide a los niños, y luego deje que una hermosa joven parezca mayor que tú unos años después? Mindy estaba a punto de explotar de ira. Está bien. Quizás podamos revertir esto. Piénsalo. ¿Cuántos años tenía Celia en aquel entonces? Cayó en medio de la carretera con un camión que se dirigía hacia ella. David la salvó cuando estaba más desesperada. Debe pensar muy bien en David. También eran compañeros de clase. Sería extraño si no se enamoraran el uno del otro cuando pasan todos los días juntos. ¿Qué debemos hacer entonces? No podemos dejarla seguir así. Sería un gran desperdicio que una hija tan brillante se casara con un chico pobre como David. Debemos encontrar una manera de separarlos. Conozcamos a David primero. Comience con David y vea si podemos hacer que retroceda. Si eso no funciona, minimizaremos sus posibilidades de verse. Durante las vacaciones, deja un rato el trabajo y llévate a nuestra hija de viaje. Sus sentimientos mutuos se desvanecerán lentamente una vez que no se hayan visto durante mucho tiempo. Cuando entre en la sociedad después de graduarse y conozca a hombres más destacados, se dará cuenta de que solo quería pagarle a David por salvarle la vida y que no fue amor. Mindy lo pensó por un momento antes de decir, está bien, hagámoslo. Capítulo 226. Springfield. David estaba a punto de dirigirse al lugar donde se encontraría con el dueño del edificio de oficinas. Sin embargo, dijeron que David tenía que ir solo. David iba a llevarse a Pearl con él porque se conocían. Los conocidos facilitaron las cosas. Sin embargo, habían hecho esta solicitud específica, está bien. Entonces iré solo. Cuando llegaron al lugar señalado, David explicó su propósito y se dirigió a una habitación privada a la que lo condujo el camarero. Luego de entrar al salón privado, el camarero le pidió que esperara y se fue. David esperó solo en la habitación privada. Poco después, se abrió la puerta de la habitación privada. David levantó la vista pero se quedó paralizado. Era la compañera de clase de la universidad y la mejor amiga de Pearl, Rhonda Rande.
Vestía un traje negro de mujer con un escote profundo, escote en V, falda corta y medias de seda negras para lucir su figura. David se consideraba un hombre de gran egocontrol, pero no pudo evitar mirar un poco más. Rand entró y se sentó frente a David, mirándolo sin hablar. Señorita Rogers, no esperaba verla, dijo David, algo sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Está tan sorprendido, señor Liddell? Rand respondió con una sonrisa, muy sorprendido por cierto. No creo que la señorita Pearl sepa quién es usted, ¿verdad? O no me habrías pedido que viniera solo. Pearlie no lo sabe, pero no es que no quiera decírselo. Es solo que no quiero que ella lo piense demasiado. No quiero perderla como amiga. Seguramente no importa. Puede que Pearlie no parezca estar bien, pero tiene mucho orgullo, así que estoy haciendo esto como precaución. Está bien. Como no quiere que la señorita Pearl lo sepa, no se lo diré. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Lo que más me interesa es comprar su edificio de oficinas. ¿Lo estás vendiendo?, preguntó David. Primero debes responder una pregunta, dijo Rand. ¿Qué pregunta? Dime cómo conseguiste que Clinton te ayudara a destruir a la familia Daniels, soy curioso. Finalmente, David compró el edificio por $15,000 millones. David no pensó mucho en el precio. Principalmente porque tenía tanto dinero, no le importaba si ganaba o perdía dinero en el trato, lo que realmente necesitaba eran puntos generosos. Sin embargo, según la evaluación que le dio el equipo de Pearl, incluso gastar $18,000 millones en el edificio valió la pena. Esto confundió a David, por que Rand, como empresaria, le dio un descuento tan grande, porque no pidió simplemente $20,000 millones, podría conseguir 50 puntos más. Rand se pondría furiosa si supiera lo que piensa. Ella le dio un buen trato, pero David fue un desagradecido. Nunca había visto a una persona así a la que le resultara preocupante tener tanto dinero para gastar. Rand no parecía estar aquí para hacer negocios con él hoy. Ella estaba preguntando explícita o implícitamente sobre sus antecedentes y vínculos con Clinton. Por otro lado, David simplemente le dijo que él era uno de los miembros principales de SCC y le hizo caso omiso al resto. Capítulo 227. En cuanto a por qué Clinton lo ayudó a destruir a la familia Daniels, David simplemente dijo que los hermanos Daniels eran malvados y dañinos para la sociedad, por lo que le informó de la situación a Clinton. Después de eso, la familia Daniels quedó destruida. Él tampoco conocía los detalles, sabía que Rand no lo creería, por supuesto. Esto fue porque él tampoco lo creía. Incluso se sonrojó un poco cuando dijo que eran perjudiciales para la sociedad y malignos. Lo que fue confuso fue que Rand no lo cuestionó. Sin embargo, la mejor amiga de Mesporo tampoco fue tan sencilla. Un edificio de oficinas le parecía prescindible y no le importaba mucho. Su experiencia también debe ser bastante especial. Sin embargo, estaba demasiado bajo nivel para comprender las fuerzas locales de Springfield en ese momento. Después de que David se fue, Rand fue a otra habitación privada. Dentro estaba sentado un joven de unos 27 o 28 años. «Bien. Rand, ¿tienes algo?», preguntó el hombre. «No encontré nada. Pero he descubierto algo a partir de su declaración. Por cierto, Tony, David dijo que es un miembro central de SCC. ¿Podría ser nuestro enemigo en el futuro?», preguntó Rand. El hombre era el hermano de Rand, Tony Rogers. También fue el tercer heredero de la familia Rogers, una de las 4 familias más importantes de Springfield. No necesariamente. SCC tampoco es monolítico. David y Morris son miembros principales. ¿No lucharon ellos también hasta la muerte? Así que tendremos que ver qué pasa a continuación, dijo Tony. Eso está bien. Rand se sintió aliviada. Ella no quería enemistarse con David Pearl y ella habían sido buenas amigas desde la universidad. David era el jefe de Pearl y Pearl le parecía muy leal. Si se convirtieran en enemigos, Pearl quedaría atrapada en el medio. No quería perder a su mejor amiga Pearl. «Dime. ¿De qué hablaron tú y David?», preguntó Tony. Rand le contó a Tony su conversación con David. Tony no estaba seguro de quién era David y cuáles eran sus antecedentes incluso después de terminar de escuchar.
Podría haber sido fácil para Clinton acabar con la familia Daniels en un solo día, pero el precio pagó una cantidad considerable. Por un lado, Morris era uno de los miembros principales de SCC. ¿Qué pensarían los otros miembros principales una vez que hiciera eso? Seguramente causaría sospechas y desconfianza entre otros miembros principales e incluso podría debilitar la actual estructura interna del SCC. Por otro lado, Morris era el hombre de Silva. Y si bien habría tenido sentido que Silva se presentara si Clinton quisiera tocarlo, Silva guardó un extraño silencio. Eso significaba que Clinton debió haber llegado a algún acuerdo con Silva, en el que este último preferiría perder a Morris y correr el riesgo de ser cuestionado. Clinton debe haber pagado un alto precio para mantener callado a Silva. Con ese análisis, solo había dos posibilidades para la identidad de David. Una era que ni siquiera Clinton podía permitirse el lujo de ofenderlo, por lo que arriesgó todo para ganarse el favor de David. Si ese fuera el caso, entonces la identidad de David daba bastante miedo. Al menos, nadie en Springfield podía permitirse el lujo de ofenderlo. La segunda era que Clinton necesitaba la ayuda de David, y David significaba para él más de lo que le costaría destruir a la familia Daniels. Era significativamente menos intimidante que la primera posibilidad, pero era aterradora en sí misma. En cualquier caso, David no era un don nadie. ¿Dijiste que David es el jefe de uno de tus mejores amigos?, preguntó Tony. Sí. No quiero hacer de él un enemigo. Ella ha sido mi mejor amiga desde la universidad y parece leal a él. No quiero ponerla en aprietos, respondió Rande. Entonces intenta poner a David de nuestro lado. Que sea nuestro amigo, N, pero él es un miembro central del SCC. Nuestro oponente nunca fue el SCC, solo esa mujer. Capítulo 228. David regresó a la oficina temporal de East League International, que pronto se convertiría en propiedad de East League International. Tan pronto como entró a la empresa, se acercó Pearl. Señor Liddell, ¿cómo te fue?, preguntó Perla. Está arreglado. La empresa comprará el edificio por $15,000 millones. A partir de ahora es la sucursal de Springfield de East League International. Encuentre a alguien que firme un contrato con el dueño de la propiedad de inmediato, dijo David. $15,000 millones, ¿tan barato? ¿Está seguro?, preguntó Perla. Su equipo determinó que el edificio valía $18,000 millones. Sin embargo, el señor Liddell la compró por $15,000 millones. Parecía que era un buen negociador. Sí. $15,000 millones en verdad, respondió David. Él también estaba desconcertado. Estuvo bien que Pearl lo ayudara a ahorrar dinero. Sin embargo, era imperdonable que Rande también lo ayudara a ahorrar dinero. Ella le estaba vendiendo algo. Era como si ella lo estuviera menospreciando al reducir el precio en lugar de subirlo. Ella le ahorró unas cuantas docenas de generosos puntos. Excelente. Tendré a alguien que se encargue de ello. Dicho esto, Pearl fue a arreglar el asunto. Como se les dio una ventaja, era necesario llevarla a cabo lo antes posible. De lo contrario, sufrirían una gran pérdida si la otra parte incumpliera su palabra. David se sentó en la oficina, mirando su lujoso sistema. Sus generosos puntos todavía estaban en 442 puntos, si sumaba los 150 puntos por la compra inmediata del edificio y los 270 puntos por la subasta del terreno. El total era 862 puntos. David se sintió mucho más seguro cuando se acercó a los 1.000 puntos. Si la empresa invirtiera en dos grandes proyectos más durante los próximos 2 días, tendría casi 1.000 puntos. David tenía la sensación de que el sistema cambiaría una vez que sus generosos puntos alcanzaran los 1.000 puntos. Estaba deseando que llegara ahora. Pasaron 2 días más, firmaron el contrato de compra del edificio y lo pagaron, mientras que David también había pagado por adelantado la subasta del terreno. Por tanto, sus pródigos puntos aumentaron a 862 puntos, solo un poco más. David continuó instando a Pearl a intensificar sus esfuerzos. Ignora el dinero e invierte en el proyecto en el que se ha fijado. David planeaba ir a Capital City después de que se actualizara el sistema para ver si podía seguir mejorando. También tendría más confianza en el manejo de asuntos para el grupo de trabajo especial y Falcón.
Perla no entendió a David. Él la había estado presionando para que gastara dinero. Ya habían gastado 50 o 60 mil millones de dólares, pero él seguía instándola porque aún era insuficiente. Estaba nervioso porque tenía demasiado dinero. Les pidió que invirtieran cuando muchos proyectos no habían pasado por una investigación exhaustiva. ¿Qué pasaría si terminaran perdiendo dinero? Esa no era la forma de gastar dinero incluso si eras rico, ¿verdad? Sin embargo, como su jefe lo había dicho, gastarían el dinero. No era su dinero lo que podía perder si sufrían pérdidas de todos modos. Aunque hizo todo por el bien de David, no podía evitar que él no apreciara sus buenas intenciones. Rápidamente confirmaron 3 grandes proyectos. Gastando 15 mil millones de dólares en total, David se sentó en el sofá de la suite premium de lujo del Starry Night Hotel con los ojos fijos en el panel del sistema. Había transferido 15 mil millones de dólares a Pearl hace un momento y Pearl se los transferiría al cliente pronto. En el momento en que su cliente recibiera el dinero, su punto generoso aumentaría, su generoso punto aumentaría a más de 1.000 puntos para entonces. ¿Habría algún cambio en el sistema? Y si no pasara nada, ¿qué podría hacer con estos fastuosos puntos si ese fuera el caso? Estaba hecho un manojo de nervios en este momento. Afectaría lo que planeaba hacer a continuación. No era lo suficientemente fuerte. Ni siquiera pudo derrotar a un miembro regular del equipo del grupo de trabajo especial. Pronto pasaron 5 minutos. Sus generosos puntos de 862 puntos se mantuvieron sin cambios. Pasaron 10 minutos más. Se mantuvo igual. ¿Qué está haciendo Perla? ¿Qué pasa con el suspenso? Acababa de relajarse un poco cuando los lujosos puntos cambiaron de repente. Pasó de 862 a 912 puntos, un aumento de 50 puntos. Capítulo 229. En solo 5 minutos pasó de 912 a 962 puntos. Después de más de 10 minutos, su fastuoso punto superó el umbral de los 1.000 y alcanzó los 1.012 puntos. David miró fijamente el panel del sistema. No hubo pantalla negra ni cambios. No. Algo cambió. Apareció un signo detrás de las secciones cuerpo y mente. Fue el mayor cambio. David estaba emocionado. El cuerpo estaba directamente relacionado con su fuerza. Si pudiera seguir mejorando su cuerpo, podría seguir aumentando su fuerza. David tocó el signo detrás del cuerpo y al instante apareció una ventana en el sistema. El cuerpo del presentador David Waddell ha llegado a los límites de la gente corriente de su planeta. ¿Deseas actualizarlo? La actualización costará 1000 puntos generosos. ¿Por qué cojasteris con es? Cuando David vio el pop ventana, no pudo evitar maldecir. Le costaría 1.000 puntos generosos seguir mejorando su cuerpo. Trabajó tan duro para ahorrar los generosos puntos, pero los estaba perdiendo tan pronto. David eligió no y tocó el signo detrás de su mente. Nuevamente apareció una ventana. El poder mental del presentador David Waddell ha alcanzado los límites de la gente corriente de su planeta. ¿Desea actualizarlo? La actualización costará 1.000 puntos generosos. Efectivamente, no fue diferente de mejorar su cuerpo. También tendría que gastar 1.000 generosos puntos. David finalmente decidió mejorar su cuerpo. Mejorar su cuerpo también podría mejorar su fuerza. Mejorar su poder mental significaba mejorar su percepción y velocidad de reacción. Pensó que primero debería comenzar mejorando su fuerza. El poder mental también era importante, ya que podía permitirle leer la fuerza de su oponente y comprender el peligro en el que se encontraba, pero solo podía dejarlo de lado hasta tener más puntos generosos. Lo más importante para él ahora era mejorar su fuerza. Por lo tanto, David regresó y presionó el signo detrás de cuerpo. Cuando se abrió la ventana, David asintió con la cabeza sin dudarlo. 1.000 puntos desaparecieron instantáneamente de sus lujosos puntos, dejando solo 16 patéticos puntos atrás. De nuevo había suspenso en el firme corazón de David. Poco a poco, David sintió calor y empezó a sudar. Corrió al baño. Llenó la bañera con agua fría, se desnudó y se sentó en ella. ¡Qué cómodo!, exclamó David. La fiebre continuó. Después de 5 minutos, apareció en su piel una sustancia negra y pegajosa, que olía fatal. Además de esto, todos los músculos de su cuerpo le picaban como locos. Fue
La legendaria transformación del cuerpo, David trató de limpiarse y consiguió una tina nueva de agua, repitió las acciones varias veces. Después de aproximadamente media hora, finalmente paró y sus síntomas de fiebre desaparecieron. Al salir de la bañera, David miró su cuerpo. No hubo ningún cambio obvio, sin embargo, podía sentir que su fuerza mejoraba a pasos agigantados. Todavía necesitaba verificar cuánto había mejorado. Le encantaría volver a pelear con Jordan para ver si aún puede recuperar su pleno rendimiento. Ataque volado sin sufrir un rasguño. Jordan era el tipo más fuerte que había conocido hasta ahora. David miró el panel del sistema, nada más había cambiado. Sin embargo, la columna del cuerpo había cambiado del límite ordinario al nivel extraordinario 1. Capítulo 230. La mejora de la carrocería tranquilizó a David, finalmente podría continuar mejorando su fuerza. El sistema sería un fracaso si el límite ordinario fuera el producto final. Afortunadamente, el sistema no lo defraudó, aunque ahora necesitaba puntos más generosos, tenía esperanzas, además. Gastaría con más audacia a medida que se hiciera más fuerte y así ganaría más puntos generosos. Al principio se mostró cauto a la hora de gastar entre 8 y 10 mil millones de dólares. Ahora bien, gastar 100 mil millones de dólares no era nada. Era más fuerte y tenía un pasado aterrador, por lo que podía ser más atrevido con su dinero, se fortalecería y gastaría cientos de miles de millones, billones y decenas de billones de dólares. Él tendría un nunca, acabando con el suministro de puntos generosos, no solo quería ser el más fuerte sino también construir las fuerzas más poderosas para controlar la economía mundial. La economía global temblaría cada vez que él pisoteara casualmente. Solo pensar en ello era emocionante y satisfactorio. Mientras David estaba perdido en su fantasía, la East League International saltó a la fama en Springfield. Cuando un conglomerado disfrutaba de una financiación exitosa, a menudo se celebraba una conferencia de prensa para mejorar su popularidad y prepararse para una salida a bolsa exitosa. Una empresa de inversiones había aparecido recientemente en varias conferencias de prensa celebradas por empresas de Springfield y su nombre era East League International. Poco a poco, los medios empezaron a darse cuenta. Un medio de comunicación hizo los cálculos para East League International. El resultado fue impactante. En menos de un mes, la East League International había invertido cerca de 100 mil millones de dólares solo en Springfield. ¿Qué tan rico era? Tan pronto como salió la noticia, apareció en los titulares. Una empresa hasta entonces desconocida había invertido casi 100 mil millones de dólares en Springfield. Nunca había sucedido en una ciudad cosmopolita como Springfield. Luego, varios medios y entrometidos comenzaron a indagar en los antecedentes de East League International. Todo lo que pudieron encontrar fue que East League International era una compañía de inversión recientemente establecida con sede en River City de la provincia de South River. Era propietaria del Golden Leaf Hotel. Los únicos 8 hoteles de estrellas en la provincia de South River, con un valor estimado de 20 mil millones de dólares. Recientemente habían invertido en una docena de empresas de Springfield y habían comprado un edificio de oficinas. Por un total de más de 80 mil millones de dólares, la East League International tenía hasta ahora más de 100 mil millones de dólares en activos. Lo más aterrador fue que el presidente de la empresa se llamaba David Ladau, que solo tenía 21 años y todavía era estudiante universitario, pero no se pudo encontrar más información sobre él. Además de eso, David poseía el 100% de las acciones de la empresa, lo que significaba que a los 21 años, el viejo estudiante universitario ya era un verdadero multimillonario. Un 21 misterioso año viejo multimillonario había generado un gran interés en los medios, si pudieran llegar primero si tuvieran información sobre David. Sus noticias serían un gran éxito, por ello, estos medios comenzaron a realizar una búsqueda de antecedentes sobre David con cada conexión que tenían. Sin embargo, no pudieron encontrar nada más que un nombre y una edad. Ni siquiera pudieron encontrar una foto. Toro Warner, gerente general de East League International, asistió a la conferencia de financiamiento en todo momento. Pearl se había convertido en la portavoz de David. Capítulo 231. Cuanto más misterioso fuera, más curiosos serían los espectadores y los diversos medios de comunicación. Por lo tanto, la reputación de East League International en la comunidad inversora de Springfield comenzó a crecer gradualmente. En ese momento,
East League International publicó un mensaje bajo las instrucciones de David. Todas las personas y empresas que necesitaran inversión o financiación podían ponerse en contacto con East League International. Siempre que pasaran la evaluación del equipo de inspección de la empresa, podrían recibir una inyección de capital de la East League International. En ese momento, muchas personas con sueños comenzaron a contactar a East League International. Todos querían conseguir una inversión para hacer realidad sus sueños. Estas personas y empresas necesitaban fondos que oscilaban entre millones y decenas de millones. Incluso había personas que necesitaban cientos de millones e incluso miles de millones. Naturalmente, David quiso aceptar todos los pedidos. Ahora le faltaban muchos puntos y necesitaba conseguir más lo antes posible. Sin embargo, Pearl lo rechazó. Todavía necesitaba realizar más investigaciones antes de inyectar capital teniendo en cuenta el desarrollo futuro de la empresa. David no pudo hacer nada en este momento. Después de todo, Pearl hizo esto por consideración hacia él y lo estaba ayudando a ahorrar dinero. Además, no podía decirle la verdad, por lo que solo podía comprometerse y seguir el método de Pearl. Sin embargo, le pidió a Pearl que bajara algunos de los estándares para poder lanzar su red lo más amplia posible. Al mismo tiempo, East League International también comenzó a reclutar talentos. East League International había sido muy popular en Springfield recientemente. La empresa no solo era poderosa, sino que también ofrecía beneficios extremadamente buenos. Tan pronto como se publicó la información sobre el reclutamiento, atrajo la atención de las élites de todos los ámbitos de la vida. Mucha gente vino a solicitar el trabajo. En solo 2 días, East League International había pasado de ser un equipo de docenas de personas a más de 200 personas. Aunque la empresa pagaba bien, solo contrataba a élites de todos los ámbitos de la vida. Lo que significaba que dejaba fuera a muchos recién graduados. También provocó que los estudiantes universitarios denunciaran conjuntamente a la East League International en Internet, tratando de presionar a la East League International para que cambiara sus requisitos y brindara algunas oportunidades a los recién graduados. El salario en East League International era bueno y ofrecían casi 3 veces más que otras empresas para el mismo puesto. Algunos puestos incluso ofrecían 5 veces más que el precio del mercado, por lo que, por supuesto, estos estudiantes universitarios no quieren darse por vencidos. Sin embargo, ¿afectaría esto a East League International? Por supuesto que no. Lo que David pretendía era utilizar un salario alto para reclutar a alguien que trabajara para él, no a alguien a quien necesitara cultivar, aunque también era un estudiante universitario, y de hecho era injusto hacerlo, no tenía otra opción. La empresa se encontraba ahora en un periodo de rápido desarrollo, no había tiempo para nutrir nuevos talentos. Una vez transcurrido este periodo y la empresa se estabilizara gradualmente, consideraría contratar estudiantes universitarios. Una empresa de inversión no necesitaría demasiada gente. Lo más importante era el equipo legal porque a medida que invirtieran en más empresas, cada vez aparecían más problemas legales. Por lo tanto, mientras fueran un pozo conocido abogado, East League International los recibiría con los brazos abiertos para que se convirtieran en uno de ellos. David también le pidió a Paul que trajera a la gente del Departamento de Seguridad a Springfield. On River City era la sede de la East League International, ahora la atención se centraba en Springfield. El personal de seguridad eran todos personas que habían trabajado como mercenarios en el extranjero. Además de velar por la seguridad del personal de la empresa, también trabajaron parte tiempo como conductores. Ahora el equipo de seguridad de Paul había crecido a más de 30 personas. Había pasado otra semana molesta. La empresa había estado muy ocupada esta semana. Estaban ocupados inspeccionando nuevas empresas de inversión y reclutando nuevos empleados. Pearl también estaba muy ocupada porque estaría ocupada asistiendo a varias conferencias. Solo David era libre. Esto no se podía evitar porque él era el jefe. Se alojaría en la suite de lujo más grandiosa del Starry Night Hotel todos los días. Observando cómo sus lujosos puntos aumentaban poco a poco, porque no iba a la empresa. En este momento, los medios de Springfield estaban buscando a David, el fundador de East League International. No quería aparecer todavía. En una semana, los generosos puntos aumentaron gradualmente en más de 300 puntos, llevando el total a 328 puntos. Capítulo 232. El dueño, David,
Por lo tanto, el viaje de David a la ciudad capital se retrasó una y otra vez. Sin embargo, en su opinión, conseguir muchos puntos era lo más importante para él en este momento. Todo lo demás podría esperar. East League International había surgido gradualmente en la comunidad inversora de Springfield, atrayendo la atención de muchos medios de comunicación y empresas. Esto también fue muy beneficioso para David. Esto se reflejó en el aumento de puntos generosos en los últimos días, por lo tanto, en lugar de detenerlo, le pidió a Pearl que gastara algo de dinero en promover la empresa para aumentar su popularidad y atraer a más personas que necesitaban dinero. David no se habría atrevido a hacer esto si no se hubiera unido al Grupo de Trabajo Especial Nacional. Después de todo, su base era demasiado débil. Por lo que incluso si los luteros de River City lo ayudaran a ocultar su identidad, probablemente no habría podido ocultarla por mucho tiempo. La fuerza de los Lutero todavía era algo diferente de la de las familias numerosas de Springfield. Sin embargo, ahora que se había unido al Grupo de Trabajo Especial Nacional, era diferente. Después de todo, sus archivos habían sido borrados por el equipo A. Ahora, ni los medios ni las grandes familias pudieron descubrir su identidad, por eso se atrevió a gastar dinero de manera tan imprudente. De lo contrario, si alguna vez sus detalles fueran expuestos, le resultaría muy difícil explicar de dónde provino tanto dinero. En este momento, lo que necesitaba hacer con urgencia era desarrollar rápidamente su poder y mejorar su fuerza mientras aprovechaba el apoyo del Grupo de Trabajo Especial Nacional. En una etapa posterior, después de que pudiera aumentar estos dos aspectos, podría lidiar con todo tipo de fuerzas importantes de frente. Cuando llegue el momento, no importará incluso si su identidad queda expuesta. David se había alojado en la habitación del Starry Night Hotel todos los días durante los últimos días. Aunque estaba eufórico viendo cómo los lujosos puntos subían lentamente, era muy aburrido para él permanecer allí durante una semana seguida, con más de 300 puntos generosos en la mano. David ya no podía esperar para jugar con el columna de habilidades nuevamente. La última vez que intentó usarlo, no pudo aprender 18 golpes de domesticación de dragones y se le dedujeron 10 puntos generosos como penalización. Esto lo hizo sentir angustiado durante tanto tiempo. Después de todo, tenía muy pocos puntos generosos en ese momento, ahora que tenía más puntos generosos. Quería volver a agregar habilidades. El papel de la columna de habilidades era definitivamente mayor de lo que había imaginado. Había pensado detenidamente en este tema durante los últimos días. Ahora, se podría decir que solo tenía fuerza pero ninguna habilidad en artes marciales. Las batallas también fueron siempre sencillas. Solo necesitaría reprimir a su oponente directamente con todas sus fuerzas, pero esto solo funcionaba con personas que eran más débiles que él. Si estuviera luchando contra alguien que fuera más fuerte que él o en el mismo nivel que él, probablemente sufriría una derrota aplastante si confiara únicamente en la fuerza bruta. De hecho, David pasó por alto un problema y era su poder mental. Se podría decir que su poder mental es más fuerte que aquellos del mismo nivel o incluso un nivel superior a él. Combinar su poderoso poder mental y su fuerza significaba que, aunque no había aprendido ninguna habilidad para generar su fuerza o movimientos de artes marciales, definitivamente no era débil en comparación con otros del mismo nivel. Por supuesto, si pudiera combinarse con habilidades y canalizarse a través de movimientos de artes marciales, naturalmente sería más fuerte. Por lo tanto, todavía necesitaba aprender algunos movimientos de artes marciales para poder aprovechar al máximo su propia fuerza y causar el mayor daño. Sin embargo, esta vez debía tener cuidado, no podía simplemente sumar a ciegas como en el pasado. Los 18 golpes de domesticación de dragones agregados la última vez fueron movimientos utilizados en novelas de artes marciales y no existían en la vida real. Por eso fracasó. Las habilidades de conducción, de baloncesto y de piano que había añadido eran cosas que ciertas personas conocían en la realidad. Por lo tanto, esta vez tenía que asegurarse de que otras personas conocieran estas artes marciales antes de intentar agregarlas. David encendió su computadora y comenzó a buscar en Internet para ver qué tipo de técnicas de lucha estaban disponibles en las artes marciales modernas. Después de cavar, todo tipo de técnicas de lucha aparecieron frente a él. Por ejemplo, Shadowboxing, Seinen Springfest, Form, Puño de Intención,
puño de 8 extremidades, etc. En cuanto a cuáles elegiría, David sintió que un estilo firme y feroz le quedaría mejor. No le gustaba una técnica de lucha suave. Después de pensarlo bien, David sintió que Singing Spring Fest, Formentation Fest y Air Extremities serían adecuados para él. El boxeo de sombras era demasiado suave. Al final, David investigó un poco y decidió probar 8 Extremities Fest porque tiene una técnica llamada Mountain Lean, que David sintió que estaba hecha especialmente para él. ¿Cuál sería la ventaja de esto? Por supuesto, sería un poder inmenso y una buena condición física logrados por la mejora del físico. Capítulo 233. El último movimiento de Mountain Lean se basó en el poder y la fuerza física para mostrar mejor su formidable poder. Después de pensarlo, David agregó Air Extremities Fest a la columna de habilidades. Inesperadamente, apareció otra ventana. ¿Quiere el presentador David Ladal agregar una nueva habilidad puño de 8 extremidades? Esta adición costará 100 generosos puntos. Maldición. David maldijo. ¿Qué demonios? Son 100 puntos generosos el jodido precio inicial para agregar una habilidad ahora, no eran solo 10 puntos generosos antes, está subiendo el precio aprovechando la situación. David dudó durante mucho tiempo pero finalmente eligió, sí. Simplemente usaría los puntos generosos. De todos modos, conseguir puntos generosos era mucho más fácil en este momento. En la actualidad, aprender estas habilidades de artes marciales era una forma de aumentar rápidamente su fuerza. No podía desperdiciar esta oportunidad. Se dedujeron 100 generosos puntos, ahora quedaban 228 puntos. David sintió lo mismo cuando agregó otras habilidades. Más pensamientos comenzaron a aparecer en su cerebro y sintió como si lo hubieran templado innumerables veces. Este estado solo duró decenas de segundos antes, pero esta vez, duró casi 5 minutos antes de terminar. Veo. ¿Cuándo? Todo terminó, David se lamentó, no es de extrañar que necesitara tantos puntos generosos, había tantas cosas que aprender sobre el puño de las 8 extremidades. Se categorizó con 6 grandes formas de apertura y 8 posturas. Además, hubo todo tipo de golpes finales, todos muy poderosos, esto definitivamente valió los generosos 100 puntos. Las habilidades que se podrían sumar con solo 10 los puntos lujosos no podrían compararse con esto, realmente obtendrías lo que pagaste. David miró la interfaz del sistema, tenía una nueva habilidad, que era el puño de las 8 extremidades, sin embargo, se colocó al frente del menú, separado de las habilidades anteriores, además. Solo estaba en la entrada, nivel del puño de las 8 extremidades ahora. Si quería llegar a la cima, es posible que aún tuviera que gastar muchos puntos generosos, por el momento, todavía necesitaba recaudar 1000 puntos generosos para mejorar su mente, fuerza, después de mejorar su poder mental. Consideraría actualizar el puño de las 8 extremidades, su cuerpo había sido mejorado al extraordinario nivel 1 y también había aprendido el puño de las 8 extremidades, una técnica de lucha fuerte y feroz. Ahora, David estaba rebosante de sí mismo, confianza. Y quería desesperadamente intentar ver hasta dónde podía llegar su fuerza actual, por lo que sabía, cuando su físico y su mente estaban en el límite ordinario, debería tener la fuerza del máximo Tiger Ranker. Ahora, su cuerpo había superado el límite ordinario y alcanzado el extraordinario nivel 1. Por lo que su fuerza también debería estar en Dragon Rank, según las reglas del equipo del Grupo de Trabajo Especial Nacional, si un miembro de respaldo quería convertirse en miembro oficial, su fuerza tenía que superar el rango tigre y alcanzar el rango dragón, en otras palabras, si expusiera su verdadera fuerza ahora. Podría ser ascendido directamente a miembro oficial del equipo. Sin embargo, David no estaba preparado para exponer esto por el momento. Un individuo astuto siempre tendría más de un plan al que recurrir. Al igual que un conejo siempre cavaría 3 madrigueras. Incluso los conejos sabían que debían dejarse una salida, y mucho menos los humanos, no obtendría ningún beneficio al exponer su mano demasiado pronto. Además, su experiencia actual ya era suficiente para él. Capítulo 234. El gasto sin escrúpulos de East League International en Springfield naturalmente ofendió a algunas personas. Al principio, algunos inversores todavía subcotizaban el precio de empresas prometedoras con la esperanza de obtener mayores beneficios a un precio más bajo. Sin embargo, tan pronto como intervino la East League International, se tragaron todas las acciones a un precio más alto.
lo que enfureció a muchos inversores. Este acto unió a mucha gente, que luego utilizó sus conexiones para bloquear a East League International de la comunidad inversora de Springfield. Esto llevó a algunas restricciones al desarrollo de East League International. Después de todo, un individuo no puede invertir solo en una empresa. El jefe tampoco era tonto, por lo que no permitirían que East League International tuviera demasiadas acciones. Si ese fuera el caso, no estarían entregando toda la empresa a otros en bandeja de plata, por lo tanto, bajo el bloqueo de innumerables inversores. Muchas empresas comenzaron a dejar de interactuar con East League International. Roro también informó del asunto a David. David lo pensó y decidió que no podían permitirlo. Si el desarrollo de East League International fuera restringido, no podría gastar su dinero. Si no pudiera gastar su dinero, no podría conseguir abundantes puntos. Si no pudiera conseguir muchos puntos, ¿cómo mejoraría su fuerza? Tenía que encontrar una manera de resolver esto. Al final, David decidió dar a conocer la noticia de la caída en desgracia de los Daniels después de enfrentarse a East League International. De esa manera, podría intimidar a los débiles. Esta era su intención original detrás de destruir a los Daniel, pero al final, los Zimmerman bloquearon el asunto porque Clinton fue quien lo ayudó a terminarlo. David iba a publicar la noticia. Por supuesto, diría que fue hecho íntegramente por East League International, sin embargo, no podía decírselo a todos por sí mismo. Si lo intentara, solo estaría pregonando su propia bocina y la credibilidad del asunto se reduciría considerablemente. Por lo tanto, necesitaba encontrar una persona poderosa que lo ayudara con esto. Después de pensarlo, David pensó en una persona, y esa fue Rande. En los últimos días, no tenía nada mejor que hacer. Así que comenzó a investigar en línea sobre las fuerzas poderosas en Springfield. Los Rogers eran conocidos como una de las 4 familias más importantes de Springfield. Mientras que una familia como los Daniels no tenía ninguna posibilidad en Springfield, Randa probablemente era una de los Rogers de Springfield y su estatus probablemente no era nada de qué burlarse. Por eso, llamó a Rande para explicarle sus intenciones. Esperando que ella le hiciera un favor, Rande aceptó ayudar a David después de consultar con su hermano Tony. Menos de una tarde después de que los Rogers publicaran la noticia, la docena de personas del grupo que habían estado trabajando juntas para bloquear East League International renunciaron. Además, el primero en salir del grupo fue el organizador y también el administrador del grupo. Los Daniels fueron destruidos y todavía querían bloquear la Liga Internacional. Esto sería cortejar a la muerte. En particular, el organizador trasladó la empresa a otra ciudad tan pronto como dejó el grupo. Ya no podía quedarse en Springfield porque algún día podría ser destruido sin siquiera darse cuenta. Los Daniel eran una familia con una historia en Springfield. Y si una familia tan poderosa pudiera desaparecer en menos de un día, entonces los pequeños como ellos no podrían escapar. Con eso, East League International finalmente ganó una fuerte presencia en Springfield. Mientras tanto, David también se estaba preparando para dejar Springfield e ir a Capital City para completar los trámites para el grupo de trabajo especial y Falcón. En ese momento, David recibió una llamada de Oliver, el rector de la Universidad de South River. Señor Carson, hola, contestó David el teléfono. Hola. David, respondió Oliver cortésmente. No se puso un aire de rector frente a este estudiante que había donado 100 millones a la universidad. ¿Puedo saber por qué me está buscando, señor Carson? Preguntó David. También tenía curiosidad por saber por qué Oliver lo llamó. No podría estar aquí para pedirle a David que volviera a la universidad, ¿verdad? Acababa de donar 100 millones a la escuela. ¿Fue por Sara? Él no debería ser el responsable de eso, ¿verdad? Leo fue el verdadero culpable, ¿vale? David, nuestra escuela enviará a varios estudiantes a la Universidad Greenwood en la ciudad capital esta semana de intercambio y estudio. Dado su desempeño sobresaliente, le permitiremos unirse también. ¿Tienes el tiempo? Preguntó Oliver. La cuota para ir a la Universidad Greenwood en la ciudad capital para un programa de intercambio académico fue decidida por los directores de la universidad en una reunión. Los que pudieron ir fueron los mejores estudiantes de la Universidad South River. Después de todo, representarían a toda la Universidad de South River si fueran allí. Aunque a David le fue bien en la escuela, todavía le quedaba un largo camino por recorrer en comparación con los mejores estudiantes reales.
En cuanto a por qué obtuvo este lugar, fue enteramente por los 100 millones que donó a la universidad. Así como por su identidad misteriosa y desconocida, ninguno de los directores de la universidad quería ofender a esta fuente de ingresos en este momento. Si podía donar 100 millones mientras aún estudiaba, ¿quién sabía si volvería a donar en el futuro? Y si donó 100 millones la primera vez, la próxima donación definitivamente también sería de al menos 100 millones. Por lo tanto, Oliver propuso darle a David un lugar en la reunión, que luego fue aprobada por unanimidad. David también se sorprendió un poco cuando escuchó que Oliver le estaba pidiendo que fuera al intercambio en la Universidad de Greenwood. Sin embargo, rápidamente se sintió a gusto, ya no era el David que solía ser. Además, este tipo de oportunidad de intercambio y aprendizaje no estaba disponible para todos. Los que pudieron ir fueron los mejores de la universidad. Además, este también sería un punto culminante en su vida académica. David había oído hablar de ello antes, pero no tenía nada que ver con él. En la escuela secundaria, todavía era el mejor estudiante de la escuela, pero cuando llegó a la Universidad de South River, uno de los mejores 10 instituciones en el país, fue completamente derrotado por todos los demás. Si fuera en otro lugar, David definitivamente no iría porque todavía tenía muchos asuntos que manejar. Y esas cosas no tenían sentido para él ahora. Sin embargo, aún podría unirse si fueran a Capital City, ya que él mismo iría a Capital City para ocuparse de algunos negocios de todos modos. Está bien, de todos modos necesito hacer un viaje de negocios a la ciudad capital, dijo David. Eso está bien, entonces está decidido. ¿Vas solo o vas con nosotros? Esta vez lideraré el equipo, preguntó Oliver. Iré solo. Muy bien. Llámame cuando estés en la ciudad capital. Claro, gracias, señor Carson. De nada. Después de colgar el teléfono, David llamó a Pearl y le dijo que estaba a punto de irse. Si necesitaba algo, simplemente debería llamarlo. Naturalmente, Pearl no quería que David se fuera, pero el problema en Springfield se había resuelto y ella no tenía motivos para detenerlo. Por lo tanto, solo podía desearle a David un buen viaje. David tomó un avión a la ciudad capital esa tarde. Solo llamó a Pearl y no se lo contó a nadie más. Pearl originalmente quería despedirlo, pero fue detenido por él. Su identidad era un poco sensible en este momento y había ganado un poco de fama en Springfield. Después de todo, el dinero que salió de sus manos había alcanzado más de 100,000 millones. Si los medios se enteran de este viaje, la identidad de David podría quedar expuesta. Esta vez había obtenido muchos beneficios de su viaje a Springfield. East League International no solo disfrutó de una gran mejora en su desarrollo, sino que su habilidad también mejoró a pasos agigantados. Además, sus generosos puntos también aumentaban a un ritmo constante. Creía que pronto también podría aumentar su poder mental. Capítulo 235. Mientras David se dirigía a la ciudad capital, Universidad de South River, la oficina del canciller, Oliver convocó a varios estudiantes a su oficina, a saber, Howard, Luna, Ava y Amelia. Estos fueron los estudiantes que en esta ocasión participaron del intercambio académico. También fueron los mejores estudiantes seleccionados a través de reuniones con los rectores de la universidad. Por supuesto, esto no significa necesariamente que estos mejores estudiantes obtuvieron los mejores resultados académicos. Hoy en día, las notas en la universidad no lo significan todo y hay que considerar también otros aspectos de forma integral. Además, los participantes en los intercambios académicos fueron generalmente seleccionados entre el tercer y cuarto. Los estudiantes de año como estudiantes aún necesitarían concentrarse en sus estudios en su primer y segundo año. En cuanto a por qué el comité eligió las 3 bellezas que fueron reconocidas por la universidad, esto también quedó fuera de la consideración integral de la universidad. En primer lugar, los 3 eran bastante buenos en sus estudios y estaban bien estudiantes redondeados. Además, dado que iban a otra universidad para un intercambio académico, representarían a toda la Universidad South River. Por lo que la universidad no podía enviar a los estudiantes que no fueran agradables a la vista. Cuando los estudiantes de otras universidades vieran que este era el nivel de la universidad, definitivamente afectaría la reputación de la universidad. Ya no estaban en la secundaria donde todo se basaba en las calificaciones. Otros atributos también fueron muy importantes.
Ustedes regresen y prepárense para partir hacia Capital City mañana para participar en el intercambio académico realizado conjuntamente por nuestra universidad y la Universidad de Greenwood, les dijo Oliver. Está bien, señor, respondieron Howard, Ava y Amelia al mismo tiempo. Sin embargo, Luna no respondió. Señor, últimamente no me he sentido bien y no quiero participar, respondió Luna. Los otros 3 estudiantes y Oliver miraron a Luna sorprendidos. Acaba de decir que no quería esta excelente oportunidad que otros morían por tener. Esa era la Universidad de Greenwood, una de las mejores universidades del mundo. Poder participar en intercambios académicos en una universidad definitivamente sería una oportunidad única en tu vida universitaria. Señorita Soron, debería pensar en esto con claridad. Esta es una buena oportunidad para mejorar. Si no sales a echar un vistazo, nunca sabrás cuál es la diferencia entre tú y ellos, dijo Oliver. No puedo ir por motivos de salud, lo siento. Luna todavía insistió, realmente no quería ir a Capital City porque había 2 personas allí a las que nunca quería ver en su vida, Wendy Shoran y Zachary Quinn. Sin embargo, sabía que no podía sacarlos de su vida, por lo que simplemente lo retrasaría el mayor tiempo posible. Muy bien, ya que lo has decidido, le preguntaré a alguien más, dijo Oliver, aunque le sorprendió la decisión de Luna, no pudo obligarla ya que ella realmente no quería ir, hay mucha gente que quiere ir. Luna. No eres la única destacada en la Universidad de South River, si Luna no iba, Howard tampoco podría ir, aunque quería volver a casa, no tenía otra opción. Después de todo, el propósito de su llegada a la Universidad de South River era vigilar a Luna, si hubiera regresado solo y enfurecido al señor King, todos esos años tratando de ganarse favores con el hombre habrían sido en vano, finalmente pudo disfrutar de una relación más cercana con los King y podría completar la tarea que el señor King le asignó en unos meses. No quería que surgieran problemas en este momento, sin embargo, planeaba hablar con el rector en privado ya que estaría faltándole el respeto a la universidad si lo mencionara ahora. Señor, ¿no van 5 estudiantes esta vez al intercambio académico? ¿Por qué solo estamos 4 aquí? Preguntó Howard. Por lo que sabía, el intercambio anterior siempre tenía 5 en un equipo, pero esta vez solo había 4 personas presentes. Esto le hizo hacer la pregunta con curiosidad. Capítulo 236. Esta vez también habrá 5 personas. El último estudiante irá él mismo a la ciudad capital, no con nosotros, dijo Oliver. ¿Quién más está ahí? Preguntó Howard. Los otros 3 también sentían un poco de curiosidad. David Liddell, respondió Oliver. ¿Qué? David. Preguntó Howard en voz alta. Cuando escuchó que la última persona era David, Amelia se llenó de alegría. Finalmente iba a ver a David otra vez. Desde la última vez que David escapó, ella no lo había visto en casi medio mes, le daba vergüenza contactar a David. Después de todo, los 2 casi cruzaron la línea la última vez y ella fue quien tomó la iniciativa. Cuando era niña, ella también estaba bastante avergonzada por esto, sin embargo, no esperaba que David no la contactara por tanto tiempo, lo que la enojó un poco. Luna también estaba encantada. ¿David también irá a la ciudad capital? Desde que se enteró de la fuerza de David, gradualmente formó un plan en su corazón. Este era un plan para salir de su destino original. En este plan, David era la persona más crítica, por lo tanto, como David iba a la ciudad capital, ella también tenía que ir. Ava fue la única que no tuvo ninguna reacción luego de enterarse de que la última persona era David, aunque ella y David estaban en la misma clase, no habían intercambiado más de 10 frases en los últimos 3 años. Incluso si David hubiera sido un poco ojo captando recientemente, ¿qué tuvo que ver con ella? ¿Qué? ¿Tiene algo que quiera decir al respecto, señor Jackson? Oliver preguntó un poco triste. ¿Quién eres tú para hablar tan alto en mi oficina? Le estás faltando el respeto a tu canciller. No, no tengo nada que decir, dijo Howard rápidamente. No. Esperaba que fuera David. David solía ser un personaje desconocido, pero luego de que expuso su fuerza en Fuller Golden Sands Entertainment Center la última vez, Howard se mostró un poco reacio a volver a verlo. Él era el subordinado de Zachary, y dado que David y Zachary estaban en desacuerdo,
significaría que él y David también eran enemigos. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de ofender a David, por lo que, naturalmente, se mostraba reacio a toparse con este último si podía evitarse, gracias a David. El título del chico más guapo de SRU por el que trabajó tan duro para establecer también había quedado en vergüenza. Sí. No hay nada más, todos deberían regresar y hacer algunos preparativos. Como no irá, señorita Soron, debería volver a clase, les dijo Oliver. Señor, lo he pensado y este tipo de oportunidad es poco común. Aunque no tengo buena salud, todavía quiero ir y experimentarlo, dijo Luna de repente. Señorita Soron, ¿lo ha pensado bien? ¿Puede tu cuerpo soportarlo? Sí, señor. Lo he pensado claramente y mi cuerpo está absolutamente bien. Genial, entonces también deberías regresar y prepararte. Saldremos mañana por la mañana. Luego los cuatro abandonaron la oficina del canciller. Sin embargo, miraron a Luna con un poco de sospecha. Ella se negó a ir hace un momento, pero tan pronto como se enteró de que David iba, inmediatamente cambió de opinión. Todos pudieron ver que había algo sospechoso en esto. Serán ciertos los rumores que circularon en la universidad no hace mucho. Se desconoce quién difundió este rumor por primera vez, pero se dijo que después de que David se convirtió en vicepresidente del Club de Artes Marciales, comenzó a tener una aventura con el presidente Luna. Sin embargo, dado que David estuvo ausente de clase durante el último medio mes, este rumor no causó mucho revuelo. Sin embargo, Amelia no se sintió muy bien con esto. Ella fue la primera en notar que David era diferente, pero al final no solo no logró ponerle las manos encima, sino que empezó a tener más rivales. Mientras tanto, Howard sintió que el asunto se estaba poniendo serio. Necesitaba informarle esto al señor King. Afortunadamente, esta vez iban a la ciudad capital. Una vez que estuvieran en la ciudad capital, sería el señor el territorio de King, y en ese momento, no importa cuán fuerte fuera David, aún tendría que someterse obedientemente. Capítulo 237. Ciudad capital, una ciudad con una larga historia y rica cultura, también fue clasificada como la metrópoli internacional más grande del mundo. En los últimos años, debido a la ubicación geográfica de Springfield, su economía había comenzado gradualmente a alcanzar a Capital City. Pero la clasificación general de Capital City como la metrópolis número 1 del mundo todavía era inquebrantable. Cuando David llegó a la ciudad capital, no se comunicó con el grupo de trabajo especial ni con Falcón inmediatamente porque ya era de noche. En cambio, planeó ir a un hotel, descansar una noche y luego contactarlos al día siguiente. David también había deseado desde hacía mucho tiempo venir a la ciudad capital. Ahora que finalmente estaba aquí, estaba listo para experimentar la rica historia y cultura de esta ciudad. David salió del aeropuerto y tomó un taxi. Conductor. Llévame al mejor hotel cercano, dijo David después de subir al auto. El conductor era un intermediario, hombre anciano. Tan pronto como escuchó el acento de David, supo que no era un local. Además, David no prestaba mucha atención a su ropa, por lo que parecía una persona común y corriente. Por lo tanto, pensó para sí mismo, los jóvenes de hoy en día tienen opiniones muy exageradas sobre sus habilidades. En cuanto abre la boca, pregunta por el mejor hotel. Esta es la ciudad capital, la ciudad más grande del mundo. ¿Sabe lo caros que son los mejores hoteles aquí? ¿Son? No era exagerado decir que el precio de alojarse una noche en la mejor suite de lujo de este tipo de hotel era casi el mismo que el de una casa en algunas ciudades pequeñas en zonas remotas. Esto no fue una broma. Sin embargo, como la otra parte había preguntado, no dijo nada y llevó a David directamente a las 10, hotel de cadena de estrellas, Starry Night Hotel. David no supo cuánto se desvió el conductor, pero llegó al Hotel Starry Night después de media hora y no lo cuestionó. Después de todo, no fue fácil para las personas que vivían en los estratos más bajos de la sociedad. Además, de todos modos no le faltaba dinero. Después de pagar la tarifa, David ingresó al Hotel Starry Night. Sin embargo, el anciano conductor no se fue, sino que esperó en el lugar. En su opinión, David no tardaría en salir después de haber sido asustado por el precio súper alto por dentro. Cuando eso sucedía, llevaba a David por un tiempo para buscarle un hotel normal. De esa manera podría ganar mucho dinero. Además de desviarse por un tiempo, incluso se coló en 2 viajes adicionales con David.
Lo más importante fue que David nunca lo cuestionó. No fue fácil encontrar este tipo de persona. 5 minutos después, ¿por qué no ha salido todavía? 10 minutos tarde, media hora después, maldita sea, me encontré con alguien que se hizo el tonto para aprovecharse de mí. CKM, lo juzgué mal y perdí media hora, dijo el medio, el anciano conductor maldijo y se alejó. Una vez que David entró al hotel, caminó hasta la recepción. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó cortésmente una hermosa mujer en la recepción del hotel. Consígueme una habitación, dijo David. Está bien, señor, ¿puedo saber si quieres una habitación individual o una habitación doble? ¿Quieres una habitación estándar o una habitación de lujo? Consígueme la habitación más cara de tu hotel, señor. La suite más cara y lujosa de nuestro hotel cuesta $188,888 la noche. A pesar del alto precio, también tendrá alto servicio de calidad acorde al precio. ¿Estás seguro de que lo quieres? Sí. Muy bien, ¿puedo saber por cuánto tiempo lo necesitas? Lo tendré durante una semana primero. Muy bien, por favor espera. La bella mujer comenzó a operar la computadora con habilidad y terminó en menos de 1 minuto. Señor, la suite de lujo será suya durante una semana. El total es $1.322.216. Elija su método de pago. David eligió la huella digital y confirmó el pago. David siguió al asistente escaleras arriba bajo la mirada de admiración de LVIU. La habitación era muy de la recepcionista. Luego, siguió al asistente hasta el piso 68. Señor. Esta es su habitación. Puedes contactarnos en cualquier momento que necesites algo. Hay un botón de llamada en la habitación y cuando lo presiones, nos comunicaremos contigo lo antes posible. Lo tengo. Gracias. Después de que David entró en la habitación, cerró la puerta, se duchó y luego se acostó en la cama para descansar. Al mismo tiempo, se preguntaba si conocía a alguien en Capital City. Después de todo, cuando alguien llega a un lugar desconocido, lo primero que le viene a la mente es si tiene algún conocido cerca. Sin embargo, después de pensarlo, aparte de Celia, una compañera de secundaria, parecía que no conocía a nadie en Capital City. Él originalmente vino de un condado pequeño. Y como tenía baja autoestima debido a sus experiencias de la infancia, no tenía ningún amigo particularmente bueno. La mayoría de sus compañeros de clase estaban en la provincia de South River y algunos en otras provincias. No todo el mundo podría ser admitido en una metrópolis internacional como la capital. Aparte de Celia, ya se le consideraba el mejor prospecto para salir de Sioux City. Finalmente, le envió un mensaje a Celia. Como le prometió a Celia que se comunicaría con ella, David cumplió su promesa. Ahora solo quería seguir su corazón. Haría lo que quisiera y ya no había necesidad de acobardarse ante sus deseos. David, Celia, ya llegué a Capital City. Iré a verte cuando termine con mis asuntos. Estás en la Universidad de Greenwood, ¿verdad? Mi universidad me envió a un intercambio académico en Universidad de Greenwood esta vez. Seremos compañeros de clase otra vez. En menos de 1 minuto, Celia respondió a su mensaje de texto. Celia, en serio, eso es genial. Date prisa y termina tu trabajo entonces, te espero. David, está bien, descansaré primero. Acabo de bajar del avión y estoy un poco cansado. Buenas noches, Celia. Está bien, que descanses bien. Buenas noches. Después de que Celia envió el mensaje, una sonrisa comenzó a aparecer incontrolablemente en las comisuras de su boca. Casualmente, Mindy, que estaba sentada frente a ella, lo vio. Celia, ¿esa persona de David viene a Capital City? Preguntó Mindy. Sin embargo, Celia la ignoró. Ella todavía estaba mirando el teléfono y sonriendo. Y Celia. Mindy volvió a gritar, sin reacción, y Celia. Esta vez, estaba haciendo bastante ruido, lo que asustó a John, que estaba sentado a un lado. Mamá, ¿puedes ser más suave? ¿Estás tratando de asustarme hasta la muerte? No estoy sorda, dijo Celia con tristeza. ¿Ser más suave? No me oirías aunque te llamara 10 veces en voz baja. No, ¿qué quieres decir? Murmuró Celia.
¿Qué quieres decir no? Te llamé 2 veces y ni siquiera reaccionaste. ¿Qué es tan emocionante? ¿Está David en la ciudad capital? Norte, no. Dijo que solo vendrá en unos días más. Incluso dijo que fue enviado por su universidad a hacer un intercambio académico en la Universidad de Greenwood, respondió Celia. Oh. ¿Enviar estudiantes de South River University a Greenwood para intercambio académico? Eso no es fácil. Parece que a David le está yendo bien en SRU. Solo los estudiantes que tengan un buen desempeño escolar obtendrán un lugar en este tipo de intercambio. John fue quien habló esta vez. Por supuesto. Tengo buen ojo, dijo Celia con orgullo, se alegró mucho cuando escuchó a su padre alabando a David. Capítulo 238. Mindy miró a John, ella pensó para sí misma, hablas demasiado. Entonces, ¿qué pasaría si David pudiera convertirse en estudiante de posgrado y luego obtener un doctorado? En la Universidad de South River, su familia y el entorno en el que creció ya determinaron sus logros futuros y nunca podría alcanzar los estándares de Mindy. La mejor manera de manejar esto sería hacer que David tomara la iniciativa de dejar a Celia. Ya que David vino a Capital City para tener un intercambio académico en Greenwood, no me importará si te encuentras en la escuela, pero no te permitiré salir sola con él, ¿me oyes?, dijo Mindy. ¿Por qué?, preguntó Celia. Eres una chica. ¿Cómo es apropiado hacer esto? ¿Todavía tienes vergüenza? Mamá, ¿qué estás diciendo? Celia dijo sonrojada. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué crees que estoy diciendo después de que ustedes dos vivieron juntos durante más de un año? Escucha, podías hacer lo que quisieras cuando no estábamos presentes, pero ni lo pienses ahora. Te estaré vigilando. No quiero hablar más contigo. Voy a subir a dormir. Celia subió las escaleras con las mejillas sonrojadas. Después de que Celia subió las escaleras, Mindy volvió a dirigir su enojo hacia John. John, ¿cuál fue el significado de eso? ¿Qué hice? John preguntó inocentemente. ¿Qué hiciste? ¿Te empieza a gustar David? ¿Quieres reunirlos? No. Creo que a David le pase nada malo, las condiciones de su familia son un poco malas, eso es todo. Mientras él sepa cómo mejorar y se gradúe en una universidad prestigiosa, Celia definitivamente no sufrirá en el futuro. Tú también estás tratando de enojarme, ¿no? ¿Cómo es David digno de mi hija? Es solo un campesino de un lugar pobre y remoto, cariño, tienes que pensar así, si Celia se casa con ese Joshua tal como lo pediste, ¿puedes garantizar que siempre tratará bien a Celia? Los Houston tienen tantas reglas, y que si intimidan a Celia, ¿crees que puedes ir y defenderla, yo? ¿Por qué no? ¿Y lo que dijiste no sucederá? ¿No viste cómo Joshua miró a Celia? ¿Cómo podría intimidar a Celia? No entiendes a los hombres. Cuanto más fácil sea conseguir algo, menos lo apreciará. Joshua provenía de una familia numerosa y obviamente es un playboy. Definitivamente tratará bien a Celia al principio, pero a medida que pase el tiempo, empezará a tener otras intenciones. Cuando llegue el momento, nuestra hija sufrirá. Además, es normal que los hijos de una familia numerosa tengan 3 o 4 esposas para asegurarse de que puedan continuar con el apellido. No se preocuparán por cómo se siente Celia. Dime, ¿cuáles son los beneficios de casarte con David entonces? Si puedes convencerme ahora, no me opondré a que estén juntos. Creo que podemos hacer de David nuestra vida, en hijo en ley. Solo tenemos una hija, así que estaremos preocupados sin importar con quién se case. Además, si Celia está casada, piensa en lo solos que estaremos. ¿Qué pasará si envejecemos? Es bueno que Celia esté tan cerca de David. Déjalos casarse y quedarse con nosotros. De esa forma podremos verla todos los días y David tampoco se atreverá a intimidarla. Cuando seamos mayores, podremos retirarnos y jugar con nuestros nietos también, dijo John. Esto fue lo que se le ocurrió a John después de pensarlo detenidamente. Mindy había estado dando vueltas por ahí durante los últimos años y todavía tenía la impresión de que Celia seguía siendo la chica buena. Sin embargo, John había estado con Celia todo este tiempo y sabía cómo era ella en realidad.
Aunque parecía suave, era difícil cambiar de opinión una vez que había decidido algo, si la obligaran a romper con David. Habría graves consecuencias, solo tenía una hija y no quería correr ese riesgo, de ahí que siguiera pensando en cómo convencer a su esposa y no a su hija. Mindy se quedó sin palabras en ese momento. Admitió que su marido la había convencido. En este momento, ella estaba debatiendo en su corazón, por un lado. Esperaba que su excelente hija se casara con alguien aún más excelente. De esa manera, disfrutaría de una mejor reputación en el mundo. Además, podría lucirse frente a sus socios comerciales, amigos e incluso compañeros de clase. Capítulo 239. Por otro lado, si las cosas terminaron como dijo su marido, ¿qué pasaría si Celia se casara con un miembro de una familia numerosa y fuera intimidada? Eran capaces de ayudar a su hija a conseguir justicia, además, no quería que su hija la abandonara. Si David fuera tan ambicioso como decía su hija, después de graduarse de una prestigiosa universidad, podrían conseguir que él fuera su vida en hijo Henley, y cuando llegara el momento, podría entregarle la empresa para que pudiera cuidar de sus nietos. ¿Qué tan bueno sería eso? Además, siempre podría ver a su hija todos los días. Mientras pensaba en esto, la ira de Mindy desapareció en un instante. Ya veremos después de conocer a David. Si es tan bueno como dijo Celia, ya no me opondré a que estén juntos, pero después del matrimonio, deben vivir con nosotros y ser nuestra vida, Hijo Henley. Mindy pensó por un momento y dijo, muy bien, esperemos hasta conocer a David. No creo que se niegue. Es mejor quedarse en la ciudad capital que regresar a la ciudad de su. Si tienen hijos en el futuro, aquí también podrán recibir una mejor educación, afirmó John. John era verdaderamente un servidor del gobierno hasta la médula. Era muy bueno razonando y pudo hacer que Mindy se sometiera en tan solo unas pocas frases. Ciudad capital, el club de la Gran Muralla. Zachary estaba acostado boca abajo mientras disfrutaba del servicio de masajes de varias jóvenes bellezas. El teléfono sonó. Una hermosa mujer agarró el teléfono. Presionó el botón de contestar y lo colocó junto a la oreja de Zachary. Hola, ¿quién es? Preguntó Zacarías. Señor King, soy yo, dijo Howard por teléfono. Howie, ¿qué te pasa? Señor King, nuestra universidad organizó que 5 estudiantes vinieran a la Universidad Greenwood en Capital City para un intercambio académico mañana. La señorita Luna y yo estaremos allí, dijo Howard. Oh. ¿Luna también vendrá a la ciudad capital? Qué bueno, hace mucho que no la veo. ¿Cómo le va estos días? Preguntó Zacarías. Bastante bien, pero, viene una persona más. ¿OMS? David. ¿David también vendrá a Capital City? ¿Estás seguro? Zachary se sentó inmediatamente y preguntó. Sí. Además, necesito decirte algo. Seguir. Howard le contó a Zachary que David se convirtió en vicepresidente del Club de Artes Marciales, que se rumoreaba que tenía una aventura con Luna y también que Luna cambió de opinión en el último minuto cuando estaban en la oficina del canciller. Lo tengo. ¿Algo más? Zachary respondió sin ninguna expresión en su rostro después de escuchar esto. No, señor King, dijo Howard con cuidado. Sabía que Zachary debía estar de mal humor ahora. Muy bien, eso es todo. Contáctame si hay algo más. Después de que Zachary terminó de decir eso, colgó inmediatamente y luego estrelló el teléfono contra la pared frente a él con todas sus fuerzas. Es más, las mujeres que lo masajeaban temblaron de miedo. David, ya que tienes las agallas de venir aquí, entonces arreglemos nuestras cuentas nuevas y viejas juntos. No te dejaré salir de la ciudad capital. Zachary dijo con los dientes apretados. David no solo le hizo perder la cara frente a los demás luchadores de D-Faction, sino que incluso se atrevió a tocar a su prometido. Qué audaz de su parte al hacerlo, ya que te atreves a venir a Capital City, entonces no me culpes por ser cruel y despiadado. Capítulo 240. David no tenía idea de que Howard le había contado a Zachary que le había prometido al rector Oliver que se uniría al intercambio académico en la Universidad de Greenwood, o que Zachary, un habitante de Capital City,
Estaba esperando que David cayera directamente en su trampa, si Standard Faction no le prohibió buscar venganza contra David porque no quería causar problemas innecesarios cuando los 10 sí llegara el año de su nombramiento. Incluso habría llevado a alguien directamente a River City para tomar represalias contra David. Zachary nunca había sufrido una pérdida así desde que era niño. Durante este tiempo, se había convertido por completo en el hazmerreír de la facción T. Una cosa era que los 8 grandes luchadores se rieran de él, pero algunas personas irrelevantes incluso se atreven a hablar de él a sus espaldas. Realmente estaban tratando de cortejar a la muerte. Esta vez el viaje de David a la ciudad capital estaba destinado a ser caótico, por supuesto, incluso si lo supiera, no se lo tomaría en serio. Después de unirse al Grupo de Trabajo Especial Nacional y a Falcón y disfrutar de una gran mejora en su fuerza hace unos días, Zachary ya no era digno de ser su oponente. Al día siguiente, David le envió un mensaje de texto a Lehman, el líder del equipo del Grupo de Trabajo Especial, temprano en la mañana. Diciéndole que había llegado a Capital City, Lehman le pidió a David que le dijera dónde estaba y luego le pidió que esperara, diciendo que alguien vendría a recogerlo. Aproximadamente una hora después, David recibió una llamada informándole que la persona que estaba aquí para recogerlo había llegado al Hotel Starry Night vestida de negro, vehículo de carretera. Cuando David salió por la entrada del Starry Night Hotel, vio una figura negra vehículo de carretera estacionado en la entrada. Por lo tanto, se subió directamente al auto. El conductor era un intermediario, hombre anciano. Después de que David subió al auto, no habló con David y mucho menos interrogó a David antes de irse. En el camino, la otra parte no tenía intención de hablar, por lo que David no hizo ninguna pregunta. Pronto condujeron durante aproximadamente media hora. El coche abandonó la bulliciosa calle y entró en un callejón tranquilo donde 2 guardias hacían guardia. Después de conducir otros 5 minutos, el coche finalmente se detuvo. Entra. El líder del equipo te está esperando adentro. Esta fue la primera vez que el anciano conductor habló. Gracias, hombre, dijo David, abriendo la puerta y saliendo del auto. Frente a él estaba la puerta de una casa con patio. David la empujó suavemente y la puerta se abrió. Luego, entró. La casa con patio era enorme y estaba rodeada de árboles. En medio de la finca había un estanque, en cuyo centro se alzaba una enorme roca. Después de que David pasó junto al estanque, vio a un anciano de unos 60 años sentado en una silla de mimbre debajo de un árbol. Estaba leyendo un periódico mientras un joven de unos 30 años estaba detrás de él. El anciano dejó el periódico que tenía en la mano y miró a David. En un instante, David sintió una enorme presión viniendo hacia él e instintivamente dejó salir su aura para resistirla. ¡Qué fuerte!, pensó David para sí mismo. ¿Qué es esto? Lehman. Intuyó que algo no andaba bien, pero no dijo nada. En cambio, le dijo a la persona que estaba detrás de él, Otis, ve a buscar los documentos de David y el otro que necesita su firma. Sí, señor. Otis salió de la casa con patio después de decir eso. Cuando caminó junto a David, lo miró inexplicablemente. ¿Eres David Ladau?, Lehman preguntó después de que Otis se fue. Sí, soy yo. ¿Y ustedes? Preguntó David, aunque sabía que esta persona podría ser el líder del equipo de la Fuerza de Tarea Especial Resma A, sería mejor estar seguro. Soy Lehman Scholl y soy el líder de su equipo. De hecho, respondió Lehman. Hola, líder del equipo Scholl, saludó David. David. No te pedimos que vinieras aquí esta vez por nada importante. Principalmente, era para entregarte los documentos que representan tu identidad como miembro de respaldo del equipo del Grupo de Trabajo Especial y para que firmaras un documento no oficial, acuerdo de confidencialidad. Desde que te uniste al equipo A, ahora eres uno de los empleados del país. Sin embargo, debido a la particularidad de nuestro trabajo, generalmente no se nos permite revelar nuestras identidades. Sí, señor, respondió David, como miembro suplente del equipo A, creo que has leído algunas de las reglas y regulaciones y también las autoridades y obligaciones. Por lo tanto, no entraré en eso. Más bien, tengo una pregunta que hacerte. Lehman miró a David y dijo. Líder del equipo Scholl, adelante. Lehman miró a David sin hablar.